Bueno, hemos hablado de la ley de causa y efecto, ya hemos empezado a hablar sobre esto en la última reunión, ¿no? Y hemos hablado de la definición. Ahora vamos a hablar de la duración. ¿Queréis que repase un poquito? Porque creo que no estuvisteis aquí, ¿no? Si es posible, un resumen. Voy a hacerlo aquí, voy a leer porque es para... y vamos, vale. Perfecto. La definición. Dios nos ha creado leyes naturales, físicas, morales, que rigen la vida universal. Las consecuencias de nuestras actitudes resultan de la aplicación de una de estas leyes, que es la acción y reacción. Es decir, ya lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, buena o mala, dependiendo de lo que hacemos. Entonces somos herederos de nosotros mismos, ¿vale? Nuestros actos ocasionan consecuencias malas o buenas según el acto practicado. Todo es medido y pesado en la balanza divina, ¿no? Porque también Dios siempre lleva en consideración la intención, ¿no? Dios, cuando hablamos de Dios, vamos a hablar de nuestra conciencia, las leyes de Dios que están en nuestra conciencia, que ya hemos hablado, ¿no? Que son ellas que hacen que nosotros, por ejemplo, demandemos una expiación, un sufrimiento, porque es una forma de un auto-perdón también la expiación. Todas las veces que un espíritu pasa por una situación de aflicción, reparando o ayudando, porque ocurre esto, ¿no? Es una forma también de generar un auto-perdón, ¿no? Para quitar esta culpabilidad que tenemos, que nos fastidia, que nos lleva, ¿no? Que nos hace hundir, ¿no? Las acciones pueden tener reacciones inmediatas durante la misma encarnación, entonces es decir, podemos tener algo hecho aquí y que vamos a sufrir las consecuencias aquí mismo. Después de la muerte física, durante la vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos aquí se convierte en una consecuencia y va más allá, porque la vida no termina en la carne, entonces no tendría que terminar también en la vida espiritual. Y hemos ya hablado sobre esto, que hay muchos casos, por ejemplo, de obsesiones. Hay muchas personas que desencarnan y van a encontrar en el mundo espiritual la compañía que necesitan o que merecen. Entonces, por ejemplo, cuando una persona hace mucho daño a varias personas en esta vida, cuando va al mundo espiritual, ahí estarán esperando sus verdugos, sus víctimas muchas veces de la vida, y es una consecuencia de una acción que ellos mismos han creado, ¿no? Entonces, y decir que esas personas son malas también es un equívoco, porque son sufridores, ignorantes todavía, y que lo único que hacen es dar razón a su instinto, ¿no? de natural, ¿no? Todavía animal, de generación de rabia, de rencor y todo eso, porque eso viene de nuestros instintos animales de supervivencia. Entonces, como no consiguen dominarlo todavía, reciben el mal y van a querer vengarse. Entonces, pero ellos son malos, no, ellos son una consecuencia de ¿quién? De nosotros. Sí. Entonces, toda obsesión es una consecuencia de la propia persona, ¿no? Los espíritus dicen. ¿Sabes que me gusta mucho eso? Porque, por ejemplo, hay muchas religiones o doctrinas, lo que sea, que bueno, el tema de aquí se hace, aquí se paga, que es lo que se dice en Brasil, no es siempre así, porque a veces pensamos, pero este sí que va a pagar, no, que es muy malo, alguien que ha matado, que ha robado, lo que sea, y a veces la persona sigue bien toda la vida y no tiene la justicia que debería tener. Y hay mucha gente que piensa, pero eso no es justo porque fue una mala persona, nunca ha recibido lo que ha hecho y tal, pero no es así porque después también hay algo más. Entonces me gusta, ¿sabes? Porque a veces pensamos que injusta es la vida, porque este tiene mucho, este tiene poco, este está enfermo, tiene este mucho no sé durante toda la vida y vive muy bien. Y es mal. Aunque haya hecho mal a mucha gente, vive muy bien, pero luego... Eso me tranquiliza, ¿sabes? Porque claro, va a llegar, la cuenta llega. Sí, llegará a través de Dios, sí. Y más que nada a través de su propia conciencia, que es el mejor. De todas formas, justo anoche hablaba de una conversación de teléfono, por teléfono de todo esto. Si nosotros, alguien nos hace algo y en esta vida vive bien y demás, y vemos que no lo paga porque vemos que es injusto, el saber que no todavía lo va a pagar y alegrarnos de eso no nos beneficia. No. Estamos hablando de orgullo y de ego. Sí. O sea, si realmente tenemos que amar a nuestro enemigo, deberíamos de, en vez de alegrarnos, sentir en parte caridad, ¿no? O pena porque no tenga ese conocimiento y esté sufriendo lo que le va a tocar sufrir. Lo de la conciencia no necesariamente es en esta vida, ¿verdad? No. A lo mejor pasa toda la vida
le da igual lo que Claro. hace, porque por ejemplo los psiquiatras, no los Psicólogos. no, los malos, Psicópatas. psicópatas. Ellos no tienen conciencia, no les causa nada el mal que causa. Es verdad. Para ellos le da totalmente No igual, no sufren sienten, nada. no sufren nada. O sea, no va a ser en esta vida que va a tener la conciencia y No. arrepentirse ni nada, ¿verdad? Pero hay también, claro, una causa física, ahí, ¿no? Porque los psicópatas, si veis un vídeo, que por desgracia no hay en español, pero de Aneta Guimarães, que habla sobre esto, ¿no? Sí. De la psicopatía, Es una que el cerebro no consigue ver personas como personas. Es que el cerebro, como dice Anette, cosifica, es que como transforma Cosas. personas en cosas. Entonces, porque si tú tienes una cosa, tú no ves esta cosa como tener sentimientos. Entonces yo puedo coger un trozo de papel y hacer así, ¿no? Y amasar, y para mí no causa ninguna aflicción o nada, porque yo no me identifico con esta, no genero empatía. Pero los psicópatas no consiguen hacerlo, no consiguen diferenciar la área del cerebro que separa esto, que no consigue hacer esa distinción. Pero pueden ser juzgados por eso. ¿Ah? Todo, Eso es no una voy a cosa que decir tengo si porque- puede o no puede, lo voy a decir es que todo lo que nos pasa, incluso la psicopatía, es causa nuestra. Ah, no, sí. ¿Por qué? Porque un psicópata viene con esa situación muchas veces porque ha hecho daño a su perispírito en vidas anteriores, porque fue un suicida o ha hecho algo que danificó su propio. Entonces viene con esto. Entonces, lo que Dios siempre juzga la intención, porque un psicópata no necesariamente necesita hacer mal. Y esto hay un estudio hecho por una persona, ahora no me acuerdo, yo tenía el libro, de esta persona que estudia este caso de psicópatas, ¿no? Porque hay un caso que había un delegado, no era un juez, pero era un delegado, ¿cómo se dice delegado en España? De policía, comisario de policía, que estaban juzgando una persona que había matado muchas personas y era psicópata. Y los defensores de esta persona aducían la psicopatía para no incriminar. Claro, eso sí. ¿Vale? Y el delegado, el comisario, estaba depondo, estaba haciendo estaba ayudando la acusación. Y él dijo, esto no es verdad, no se puede decir esto, porque la maldad no viene de la psicopatía. ¿Sabes por qué? Porque yo soy psicópata y no hago maldades, porque esto viene de la índole de la persona. Entonces, lo que voy a decir aquí, no voy a entrar en eso porque no comprendo mucho la parte técnica. Lo que digo es, Dios siempre juzga la intención y la capacidad que la persona tenía de juzgar. Claro. Mismo que todo lo que tengamos, por ejemplo, una persona que sufre depresión, ¿vale? La depresión es un estado químico del cerebro, ¿vale? Entonces, esto es algo que la persona tiene que recibir un tratamiento y muchas veces no está en su juicio propio para juzgar, ¿verdad? Y muchas veces comete suicidio. Claro, en aquel momento no está capacitada para no está en su juicio normal. La verdad no tiene la intención de hacerlo. Es que no consigue, no tiene. Entendí. Entonces Sí. hay una enfermedad por detrás. Sí. Será dependiendo del tipo de depresión, porque las hay endógenas y exógenas. Entonces, si es exógena, que es como tú vives todo lo que te pasa en el exterior, ahí ya es una elección. Otra cosa es que sea endógena, que ahí sí hay una descomposición de químicos. Falta de serotonina. Claro, pero no sé cuando qué. es exógena es porque tu situación en tu vida es como si yo no hubiese superado lo mío y estoy deprimida porque pues yo te llega y ya está. Y entonces estoy deprimida y me vengo abajo y yo un día estoy harta y cojo y me suicido. Pero porque yo no he gestionado, eso es una depresión exógena. Entonces, Ahí es lo que iba a entrar. tendría... Ahí es lo que iba a Es entrar. una elección. Todo lo que nos pasa tiene una causa en nosotros mismos. Toda aflicción que pasamos tiene una causa en nosotros mismos. Entonces, lo que dicen los espíritus, una persona que pasa por una situación de depresión que es causada por su falta de comprensión de la vida, tiene la causa en ella misma muchas veces. Después entra toda la parte química del cerebro que también actúa y todo, pero tiene una causa en sí mismo. ¿Cuál es la causa? La persona no ha trabajado sus defensas morales para soportar las situaciones de la vida.
Pues una persona que le gusta mucho, por ejemplo, la parte material, ¿no? Y no consigue tener la parte material, puede entrar en depresión. Claro. Por una incapacidad moral de comprender lo que está pasando y de soportar todo esto, porque son pruebas. Y todos tenemos posibilidades, Dios siempre nos da posibilidades de comprender las cosas, ¿no? De esforzarnos para esto. Entonces, pero claro, Dios, lo que los Espíritus dicen, está en el libro, en el Evangelio, un apartado que habla, en el capítulo 5, que habla de las aflicciones y que habla de los suicidios. Él dice justamente esto, ¿no? Que, claro, Dios va a llevar en cuenta la posibilidad que la persona tenía en aquel entonces de juzgar y de decidir. Si tenía la capacidad de decidir o no, vale. Pero no está exento de culpabilidad porque no tuvo fuerzas morales para luchar. Porque la locura, toda la enfermedad que tenemos psíquica, viene de nosotros mismos. No hay ninguna aflicción que no tenga causa en nosotros mismos. Si yo paso por un proceso de locura, tiene una causa en mí mismo. Porque quizás me suicidé en vidas pasadas y me tiré en la cabeza, que también tuvo otras causas, es como... Es un encadenamiento de cosas, pero Dios siempre lleva en consideración la capacidad que la persona tenía de juzgar en este momento, para saber, y la propia conciencia de la persona va a tener esto en consideración. Porque la persona, cuando, por ejemplo, está en una situación como esta, de depresión, es como un suicidio que no es tan consciente. Es distinto de una persona que hoy pasa por una situación aflictiva y se quita la vida. Tiene capacidad de juzgar. Está en un momento complicado, pero una persona que está loca o que está en depresión muy profunda que se dice, ¿no? Sí. Va a tener poca condición de hacerlo. Entonces será juzgada más pelo que, desde mi punto de vista, de su incapacidad de luchar con las situaciones morales que llegó a causar esto. Porque ella misma en una situación quizás normal no tendría la decisión de quitarse la vida. ¿Comprendes lo que digo? Sí. Es muy complejo, es muy complicado. Estoy también, por lo que estoy diciendo aquí, por estar totalmente equivocado. Mi comprensión también es muy falible. Pero es lo que he comprendido todavía, de lo que he leído, dentro de los espíritus nos han traído. ¿Vale? Lo importante es siempre tener compasión. De nuestra parte, compasión. Porque hay situaciones en que paso y que me sobrepaso, que tengo incapacidad de lidar con las situaciones tan sencillas. Y hay personas que tienen unas situaciones tan complejas para lidar y que en un caso por ejemplo, de depresión, incluso nosotros, o yo mismo podría haber hecho cosas peores mucho antes. Hay muchas personas que tienen, no es porque pasa por una situación de depresión, o que, no, esta no ha conseguido luchar con las cosas morales, no, esta persona necesita de nuestra ayuda. Necesita de nuestra ayuda porque nosotros todos somos falibles y todos podemos cometer equívocos. Y podemos llegar al mismo punto alguna vez. Porque cuántas situaciones no pasamos en nuestra vida pequeñas que nos hace salir de nuestra situación normal y que puede llevarnos a esta situación. Es muy difícil en el estágio evolutivo que estamos de luchar con todo lo que pasamos. Entonces tenemos que darnos las manos y decir, mira, hermano, estoy contigo. Vale, lo que necesites te ayudaré. No te juzgaré. Porque no sabemos realmente lo que ha hecho esta persona llegar al punto que estuvo de depresión, de locura o lo que sea. Y lo que sea. Claro, si le sumamos a la depresión, que pueda tener también obsesores. ¿Obsesores? Sí. Ellos van a... Es una pregunta que no sé contestarte, Trini. Voy a contestarte con mi opinión, ¿vale? La depresión tiene también tiene una parte química de nuestro cerebro. Entonces, esto no va a ocurrir en el mundo espiritual. No creo que será una depresión, será mucho más una obsesión que causa este estado de conciencia que va en contra de lo que debería de ser. Pero no sé contestarte, esa es una buena pregunta. Si alguien sabe contestar, yo no lo sé. Bueno, para otro. Yo creo que no, porque sería otra cosa, no sería una depresión, sería una situación de rabia, ¿no? Pero la pregunta es si un obsesor puede causar depresión en una persona. ¿Sería eso o no? Yo no creo, yo creo que el obsesor sabe
que esta persona es más Está más... debilitada y puede empeorar la Claro, situación eso- para que eso empeore su cuadro de Vamos a hacer depresión. una cosa. Mejor. Eso es lo que yo- Hay una slide que vamos a tener una clase para hablar de obsesión. Creo Vale. que es mejor porque incluso ya ahora no vive bien, pero la obsesión puede causar muchas cosas. Claro, eso es lo que yo me refiero, que una persona puede tener depresión y como ya baja su vibración, Sí, ya sí, atrae sí. a los Sí, sí, sí. obsesores. Eso sí, la Ah, eso depresión es puede ser causada Eso por es a una lo que yo obsesión. me refiero. Puede ser causada. ¿Por qué? No es que el obsesor va y va, depresión. No, el no, obsesor no, lo que hace es que la persona... Al revés, que la va- depresión atrae a los obsesores porque baja la Ya frecuencia. está propensa. Eso es. Pero hablaremos sobre obsesión en la clase específica para esto. El último slide, mira, os voy a enseñar porque vais a ver, es nuevo, ¿vale? No había nada. Esto es un slide que hablo de una forma muy completa sobre obsesión, ¿vale? Que hay varios tipos de obsesión, hay, cuáles son las técnicas. Yo habla persuasión, influencia telepática, hipnotismo, soldadura perispírica, hay un montón de cosas. Entonces, vamos a estudiar, no vamos a salir expertos en obsesión, pero vamos a comprender mejor. Pero ahora no es el momento de que hablemos porque si no vamos a salir mucho del tema. Vale. ¿Vale? Ok. A ver. Aquí. Entonces, y la acción, la reacción también puede tener puede ocurrir en una posterior reencarnación. Es decir, nosotros tenemos reacciones de acciones que hicimos en encarnaciones pasadas. Estamos todo el tiempo, ¿no?, recibiendo estas reacciones y subsanando las mismas a través de reparaciones. ¿Por qué? Un punto importante para que pasemos, para que comprendamos las reacciones y que saquemos provecho, es la comprensión y el arrepentimiento. Entonces, vamos en el libro de Cielo al Infierno, él habla muy bien sobre esto, ¿no? Que hay un proceso para que pasemos por las pruebas y que reparemos, ¿no? Primero es arrepentimiento, la expiación y después las pruebas y las reparaciones. No necesariamente en la misma orden y no necesariamente separados. Pueden ser juntos, pueden ser en orden. Pero, ¿por qué? Porque es necesario, para que yo saque un aprendizaje de algo, yo tengo que saber que necesito aprender algo. Eso es un tema de coaching. No sé si alguno de vosotros ha estudiado coaching, sé que Trini sí. Es un tema de coaching. Tú no puedes hacer coaching con una persona que no sabe que no tiene un problema a solucionar. Entonces, decir, no, yo voy a hacer un coaching con ella porque ella necesita de un coaching. Pero ella sabe que necesita de un coaching. Porque si no sabe que necesita de coaching, yo puedo decir lo que quiera, que no va a entrar por aquí y salir por aquí. Y es lo mismo pasa con los espíritus. Para que un espíritu sepa que tiene que venir y pasar por una situación aflictiva, que es necesario para su aprendizaje, tiene que tener conciencia, tiene que tener arrepentimiento para saber que necesita de aquello. Porque si no, al pasar por la aflicción, va a rebelarse aún más. Es como nuestros hijos, ¿no? Si yo castigo, que no sería a lo mejor la forma ideal, pero si yo castigo a un hijo para que sepa que ha hecho algo mal, pero yo sé que ha hecho algo mal, pero él todavía no lo sabe y no se ha arrepentido, va a salir de ahí y va a seguir haciendo. Entonces es importante, por eso que muchas situaciones de reparaciones, de expiaciones, de pruebas y todo esto lleva muchos años, porque el espíritu tiene que querer pasar por esto, tiene que arrepentirse, tiene que estar dispuesto, tiene que comprender por qué sufre las aflicciones de la vida, si no, y esto hablaremos también en la parte de aflicciones que viene justo enseguida, pruebas y expiaciones, después hablaremos de las aflicciones, ¿vale? Creo que será en la secuencia, voy a cambiar porque es mejor hablar de aflicciones antes. Una cosa que me llama la atención, que no es, me gusta mucho este gráfico, porque mira, el tío está sentado, empurra un dominó y al final va a caer en él mismo. Todo vuelve. Todo vuelve. Ha sido muy... Aquí 39 veces, pero hay un chico sentado en una silla, hay como un círculo de los dominós, como tú pones los dominós así que después tú empujas y va cayendo, ¿no? En secuencia. Sale Pero, del lado derecho y llega a su lado izquierdo. Así es, y vuelve a él. Exacto. Y esto es claro, ilustra muy bien lo que estamos Sí, hablando, ¿no? total. Bueno, vamos a hablar entonces de la duración. ¿Cuál es la duración? Las reacciones duran mientras no termine el impulso que las haya generado, como el chute de un balón que rueda mientras que la fuerza que generó
el movimiento no cese. Sin embargo, un obstáculo puede interrumpir su paso y pararlo de inmediato. ¿Qué obstáculo puede ser esto que puede parar el efecto de una reacción? La oración, no sé, algo... Una prueba. Las pruebas y expiaciones sirven para aprendizaje. Claro. Entonces, yo estoy pasando por una expiación porque necesito entender, generar empatía, saber lo que hago es malo Claro. y no hacer más con los demás. Como- Para que esto tengo que saber cómo sufre el que hago sufrir. Como No, ese es un ejemplo de la pimienta que dices. ¿No? Con ejemplo de la pimienta, Que sí. siempre sí. Pero, ¿qué puede causar, en vuestras opiniones, que este proceso pare? Yo veo las dos cosas buenas y cosas malas, porque a lo mejor también podría ser algo bueno, una buena acción que generaría una buena reacción, pero en el medio haces algo malo y lo Arrepentimiento. cambia, y al revés también, lo bueno, ¿sabes? Si haces algo malo y supuestamente vas a tener una reacción, algo malo va a pasar, pero te arrepientes y, ¿sabes? Y cambia la reacción que iba a generar, no Va sé. por ahí, no va sé. por ahí. Arrepentimiento, El arrepentimiento, la expiación y Arrepentimiento. La toma la de conciencia reparación. antes Ah. que nada, ¿no? La toma de conciencia antes que nada, ¿no? La toma de conciencia es parte de un proceso de arrepentimiento. Claro. La, Porque yo tengo que saber que he hecho algo malo. Claro. la expiación y la reparación. La expiación y la reparación. Lo que estamos haciendo las consecuencias. Por ejemplo, si yo hago daño a alguien, yo después voy probablemente, si no es un proceso otro, a recibir daño, el mismo daño para Claro. que yo cree con... Pero esto puede parar, es decir, este daño puede cesar. Lo que está diciendo aquí, y está dentro de la codificación, es que yo voy a recibir la consecuencia, por ejemplo, mala de algo. Entonces tengo que por ejemplo, sufrir alguna cosa para que me genere, porque es lo que pasa con nosotros, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, en una vida y vengo con una enfermedad que tiene una causa en vidas pasadas, algo que he hecho yo para sufrir esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo no sé, he hecho daño a una persona, he causado muchos dolores, esa persona ha sufrido y ahora vengo con una enfermedad, por ejemplo, para que yo pase y tenga las mismas sensaciones que esta persona para generar este proceso, ¿no? De auto-perdón y también de generar empatía para saber realmente lo que no debo hacer. Porque si no tenemos consecuencia de lo que hacemos, muchas veces no sabemos. Porque arrepentirse es, vale, yo me arrepiento, vale, tú ya sabes que no deberías haber hecho esto. Pero tenemos que garantizar que tú no lo vas a hacer. Entonces pasamos por un proceso de expiación para que yo sepa lo que el otro siente, ¿no? Para que yo no vuelva, porque cuando yo voy a hacer, instintivamente viene la sensación. Yo voy a tirar pimienta en el ojo del otro, viene la sensación de cuando recibimos pimienta en nuestro ojo y nos bloquea. Entonces, eso es una de las causas. Sí, sí, sí. Pero ¿qué puede cesar? ¿Qué puede parar este proceso? Yo estoy pasando por un proceso de expiación, pero ese proceso para. ¿Qué generó el proceso de expiación? El perdón, el desapego, yo qué sé, algo así. El aprendizaje. Lo que Dios quiere, o que Dios nos pone las herramientas para que aprendamos, ¿no? Dios es un educador, ¿vale? Lo que quiere es que aprendamos a ser personas buenas. Si yo demuestro por mis acciones que he aprendido la lección y que he aprendido de tal forma que ya aplico el bien que tengo que aprender, esto puede parar el proceso. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de la pimienta, ¿vale? Vengo y voy a intentar, porque voy a, ¿cómo se dice aquí? Voy a hacer algo porque no había preparado este ejemplo. Pero vamos, recordando el ejemplo de la pimienta. Yo vengo en una vida y tiro pimienta en el ojo del otro, ¿vale? Y me río, paso bien con aquello, me gusta. Estoy coisificando a la otra persona, ¿no? Pero me río. La otra vida, paso por el proceso de arrepentimiento, comprensión del mundo espiritual y vengo y soy puesto en una situación donde una persona que tiene la misma ignorancia que yo tengo, porque el mal no es creado por Dios, es por los hombres, pero Dios se utiliza del mismo para que nosotros aprendamos. Entonces hay una otra persona, no la misma necesariamente, pero una otra persona, porque si es la misma yo estoy haciendo un ciclo, un bucle de maldad y no es esto que Dios quiere. Entonces la otra persona me perdona porque lo que he hecho, ¿vale?
Y ahora vengo y hay una persona con la misma ignorancia que yo tenía, me ponen o me pongan en una situación con el hijo en que voy a tener personas que tienen la misma posibilidad de hacer el daño que yo causé, y viene una persona y tira pimienta en mi ojo, ¿vale? Esto es lo que puede pasar. Pero vamos a imaginar un ejemplo hipotético, ¿vale? Que yo vengo, soy puesto, pero antes de recibir la pimienta, yo me compadezco de personas que han recibido pimienta en sus ojos, ¿vale? Y yo creo un hospital, un sitio, y doy auxilio para esas personas, ¿no? Y yo voy a cuidar de todas esas personas porque yo sé cómo es malo recibir pimienta en el ojo. No necesariamente esa persona necesitará recibir pimienta en su ojo de nuevo, porque ya aprendió. Sí, ya no es... Sí. Ya aprendió la lección, ya ha aprendido, ya ha visto y ya se compadece, cría un sentimiento de empatía sin necesidad de espiar. Entonces la posibilidad que esta persona tiene, y no voy a decir que sí o no, pero que tiene, de no recibir pimienta en sus ojos de nuevo, es grande, porque ya pasó, ya aprendió, ya no tiene más voluntad de aplicar pimienta en el ojo de nadie, porque ya sabe cómo es malo. Y además de saber cómo es malo, se compadece y ayuda a todos los que necesitan recibir atención cuando reciben pimienta en los ojos. Esta es una forma que puede parar este proceso, porque el impulso que lo ha causado, que es el daño que yo he hecho, ¿no? a esto, el impulso ya no existe más. Ya he aprendido con todo esto. Es lo que dicen, podemos aprender por el malo o por el bueno, es más o menos eso, ¿no? Claro. Pero una pregunta, no necesariamente hay que pasar por una vida espiritual para que el aprendizaje ocurra allí y luego, o sea, puede suceder todo en la misma existencia. Puede. Estoy hablando de un caso hipotético de vidas, no sucesivas, pero eso puede pasar en eso. ¿Cuántas personas? Mira, San Agustín. Vamos a hablar de San Agustín. Estábamos estudiando sobre él recientemente, que era una persona materialista, era una persona que le gustaban los placeres de la vida, y cambió. Es decir, Dios siempre va poniendo en nuestro entorno lo que necesitamos para aprender. Lo que pasa es que somos muy rebeldes muchas veces y no aprendemos. Y necesitamos de varias encarnaciones para aprender. ¿Sabes qué otra cosa? Por ejemplo, siempre decimos a Carolina ha pasado algunas cosas. Claro, cuando llegamos, primero, no hablaba ni español ni inglés, y el cole es bilingüe y tal. Entonces, claro, iba a sufrir un poquito, no necesariamente de bullying, pero iba a sufrir un poco para comunicarse y tal. Y también, para empeorar, llevaba gafas, poco tiempo después, aparato, o sea, todo que a los niños les encanta, gafotas, que hablas raro por el aparato, que no sé qué, porque eres gorda, porque decían que era gorda, o sea, han pasado cosas. Y siempre decimos a Carolina, creo que esto tiene que ver con aprender aquí, no esperar para aprender en una próxima encarnación. Claro. Entonces decimos, Carolina, nosotros no podemos hacer con que la gente no te haga las cosas que te están haciendo daño, que te hagan sufrir, no podemos cambiar eso, pero lo que podemos eso va a pasar en toda la vida, cosas buenas, cosas malas. Lo que podemos hacer es ayudarte a entender que puede entrar por un lado del oído y salir por el otro, y que ayudes siempre que vea a alguien pasando cualquier cosa que pueda parecer un bullying, ¿sabes? Que puedas tú ayudar a los amigos. Mamá, ¿por qué ha pasado no sé qué con alguien? Y fui a defender. Muy bien, eso sí puedes hacer, no hacer con nosotros lo que sabes que no está bien, porque no te... Y también ayudar a los otros, eso es lo que podemos hacer. No podemos decir, siempre digo a Gustavo la frase, seas bueno con tus amigos que van a ser buenos con... No es verdad, es mentira. Y desafortunadamente no es verdad. Puedes ser muy bueno con alguien y aún así puedes recibir algo malo, porque la cabeza de las personas es así. O sea, no basta ser bueno para que todos sean buenos contigo. No es así la vida. Entonces hay que ser bueno porque quieres ser buena, quieres dormir tranquila, saber que has hecho cosas buenas, que has sido buena amiga, pero eso no significa que te van a hacer así también. Y ayudar, ¿sabes? Entonces eso es muy rico. Por eso había dicho a Carolina, ¿sabes? Lo de acción y reacción, porque eso es muy, muy rico. Pero qué conversación muy ya elevada. Siempre.
La tenemos Que siempre, siempre. siempre. Yo matizo un poco lo que tú dices. Yo digo que lo que el otro dice es el otro que dice, Sí. nunca eres tú, que eres guapísima, que eres la mejor. Es su visión del otro hacia ti, a lo mejor no es lo que eres. Entonces tienes que estar rodeado de vaselina. Te tiene que pasar lo bueno y pasar lo malo. No importa lo que el otro piense de ti. Es Sí, tú estoy de la acuerdo. persona que tiene que estar consciente de lo que tú eres. Y siempre esto, también estoy de acuerdo contigo, hacer el bien. Siempre, siempre. Claro. Porque me miran mal. Yo no mires mal, sonríe. Eso es. Y te va a costar. No, y que cambies de sitio, No. hay que estar mal. Al cambies cabo de la sitio. segunda semana me dice, mamá, al final la niña se ha cansado de mirarme mal. Ya me mira, Eso me vio es. bien. Eso Si has es. sonreído 2 semanas, seguramente consigues neutralizar lo que el otro... Así es. Y no tienes que ser mejor que nadie, tienes que ser mejor que tú misma, lo Tienes que mejor hacer que lo mejor puedes que ser. decimos también. Exacto, Y ya está. sí. No te preocupes con nada más. Tienes que ser lo mejor que puedes ser. Claro. Y ya está. Es muy simple. Claro, la lucha es con nosotros mismos. Sí, ¿no? Con la- siempre vas a ser Siempre, contigo mismo. sí. Mira, yo voy un poco a lo que dijo Trini en el principio, ¿no? Porque cuando estábamos comentando sobre la justicia divina, ¿no? Que el otro hace y que no paga, si no paga en esta vida, que pague en otra, y que Trini dice, no, es que en realidad la evolución viene cuando yo no quiero el mal para las personas, que la persona sufra, ¿no? Esa es una visión interesante. ¿Por qué? Porque al final, si estamos aquí para ser probados y espiar, porque ese es el mundo que estamos ahora, entonces todos que estamos aquí en este mundo necesitamos de pruebas y expiaciones. Las expiaciones para generar empatía, autoperdón, cambiar hábitos, todo esto. Y las pruebas para que pasemos por las situaciones y nos probemos a nosotros mismos que somos capaces de practicar el bien, mismo en situaciones difíciles. Es más o menos esto, ¿vale? Luego hablaremos sobre esto. Pero es no alegrarse. El tema es no alegrarse Sí, de que va a pasar por una expiación. así Que es. entendemos que tiene que pasarla como todos pasamos las nuestras, pero no alegrarse. Ah, pues que se jorobe porque me alegro que Sí. lo va a pasar. Total, Eso es lo que yo me eso. refiero, no alegrarse porque eso aumenta nuestro orgullo. Entonces Claro. no vamos para adelante. Por eso que digo, en esto iba. Mm. Si todo esto es así, y lo que necesitamos de pruebas y expiaciones, todos los hermanos que nos causan algún daño son herramientas de Dios para que evolucionemos. Por peor que esto es, por más difícil que esto pueda parecer. Entonces debemos primeramente dar gracias cuando nos hacen algo que nos prueba. Porque están ayudándonos a evolucionar. Y nuestra incapacidad, de evolución, de no responder bien, es nuestra incapacidad. Entonces, tenemos que agradecer a esos hermanos que hacen esto. Estoy en el tráfico. Perdona, me está pasando algo. Son como nuestros, incluso la gente que de entrada no nos ha hecho nada y nos cae mal, ¿no? Tienen que funcionar como un sensor, ¿no? Así es. Tiene que ser un sensor para que nosotros sepamos qué es lo que ahí tenemos que dominar, ¿no? De nuestras malas inclinaciones. Claro. Entonces viene una persona que nos hace algo en el tráfico. Está testando nuestra paciencia. Y muchas gracias, porque son las pruebas. Es decir, las pruebas en el cole nos hacen probar a nosotros mismos que sabemos. Sin las pruebas no sabemos que sabemos. Entonces, todas las situaciones difíciles que pasamos en la vida son para nuestra evolución. Es difícil porque sufrir no es fácil. Entonces, a veces sufrimos, estoy hablando de una persona que nos hace en el tráfico, pero hay personas que nos prueban en cosas mucho más serias y mucho más graves. Que nos roban, que nos pasan la pierna, como decimos en Brasil. Y eso es muy difícil. Pero la prueba que pasamos es la necesaria para nuestra evolución. Si estamos pasando por esas pruebas es porque estamos listos para pasarla. Y tenemos condiciones de pasar por ellas. ¿Vale? Hay que poner esfuerzo. Entonces ese es el aprendizaje que estamos teniendo aquí, ¿no? Hay que siempre agradecer por más difícil que sea. Y no desear que esta persona, como dijo Trini, que sufra con esto, porque Él nos está ayudando. ¿Cómo voy a querer que sufra una persona que nos ayuda?
Entonces, voy a desear que él tenga lo mejor, que pronto pueda salir de ese estado de ignorancia para que pueda evolucionar y ser feliz. Esta es la forma que yo trabajo la visión del mundo, ahora mismo con todo lo que el espiritismo me trae. Y es lo que me gustaría invitaros a hacer lo mismo, si no lo hacéis todavía. Y esto es, a mis hijos, a todos los que están en mi entorno, es así. ¿Lo consigo practicarlo o no? Una pregunta. Sí. El tema, un poco poniendo como ejemplo el tema del tráfico, que es bastante gráfico y fácil. Tú dices que ves, o sea, tú dices, el hermano está poniendo a prueba mi paciencia. Sí. Yo particularmente pienso, no, el hermano todavía está en un punto evolutivo que necesita un poco pulir y debo tener compasión con él. Mi visión de ver esto es desde el orgullo. Tu visión de ver esto Sí. ya es tu evolución. No es orgullo. No, porque al final tú sabes, es fácil, si una persona me viene y me hace algo y me enseña el dedo del medio, por ejemplo, vamos a decir claramente, esta persona tiene una incapacidad de lidiar con su propia rabia, con su propio orgullo. Y cuando yo no devuelvo esto y comprendo que él está en un estado evolutivo que no consigue sujetar, ¿no? Reprender esto, no es orgullo, yo comprendo y yo no lo hago. Si yo no lo hago es porque ya sé que no puedo hacerlo. Entonces yo ya estoy evolucionado en este aspecto y yo me compadezco del otro que todavía no ha llegado a esta comprensión. Entonces es desde en vez de orgullo, como dice ella, que yo entiendo la pregunta, es desde el conocimiento, es conocimiento, Es no es orgullo, es conocimiento. Es conocimiento. Claro. Porque al final Si hay el otro no compasión, sabe. Claro, sería orgullo si, por lo que dices tú, pues mira, pues qué pena, pues es que este está muy... Si hablásemos con despectivamente, pues a ver si espabila y le cae a alguno, que le haga lo mismo, ahí sería orgullo. Pero en este caso, si hay compasión, sería conocimiento. Yo a veces miro y digo, joder, imagínate lo que tendrá que estar sofocado para ir a esta velocidad, o pitar, o pasar por delante, o querer adelantar un Claro. coche y creyendo que va a adelantar 5 minutos, o sea, que a veces ya... te Pero el ríes. camino más fácil sería enseñarle el dedo también. ¿Y qué? Mejor no hacerlo, Sí, ¿verdad? no somos Claro. mejores. Eso Ahí solo sería ocasiona, orgullo, te claro. ocasiona intranquilidad. Eso Por es. experiencia, o sea, el devolver con la misma altura del otro solo te ocasiona a ti Y es la una falsa. intranquilidad. Es una Sí. falsa que te lo haces y... Como si, ¿sabes? Como si fuera... Pero No, es no es está falsa, mal. yo entro en el bucle, ya me he Muy dado bien, cuenta muy que bien. si vas a estar así con alguien de competir en el tráfico, te genera la misma intranquilidad y... Total. Claro, porque a lo mejor Entonces, no entramos en sirve de nada. sintonía. Es entrar en el orgullo, Sí. ahí sí. Entramos en sintonía. Y cuando entramos en sintonía, ya entramos en la misma faixa vibratoria y ya eso ya nos consume. Entonces, bloquear esto es una señal de evolución. Y abrimos la puerta a lo que no debemos de abrir. Muy bien, eso es. Por eso es importante. Cuando el conocimiento nos esclarece y nos liberta. ¿Por qué nos libera? Porque nos enseña lo que es la realidad y lo que debemos hacer. Entonces, cuando yo veo a una persona haciéndome daño y yo agradezco porque esta persona está siendo un instrumento, es ignorante en el bien. Entonces tengo que compadecer a esta persona porque ella todavía sufre lo que yo puedo haber sufrido ya hace mucho. Si yo ya estoy en un estado evolutivo en que no produzco la maldad que ella produce, y ojo que tenemos que mirarlo bien para saber si realmente no producimos. Entonces está produciendo esto a nosotros y yo tengo que ver, mira, esa persona es una persona que ignora el bien. La maldad es esto, ignorancia del bien, no es la ausencia del bien. El bien está siempre ahí, es la ignorancia del bien. Entonces ignora el bien, vale, entonces me compadezco que esta persona todavía no consigue comprender que hace daño. Punto. Muchas gracias porque estas personas que son ignorantes del bien todavía son los instrumentos de Dios para probarnos en qué, en lo que necesitamos. Todo lo que recibimos, en la 99% de las veces, todo lo que recibimos de situaciones difíciles son las que necesitamos nosotros para evolucionar, porque ya pasamos por aquella situación. Entonces somos probados, por eso Emmanuel dice
que la vida es un espejo de nosotros mismos. Porque todo lo que criticamos en los demás es lo que nosotros debemos ser probados porque nosotros lo tenemos. Espejo. Total. En la película de Vivaldo lo dijo Joana de También. Arco. Sí, dice, en realidad siempre te estabas relacionando contigo mismo. En el primer capítulo del libro Pensamiento y Vida. Primer capítulo, tenemos aquí. ¿Tú tienes ahí el libro? Tenemos, Pensamiento y Vida. Primer capítulo. Espera, que voy a leer el título del capítulo. Este libro es fantástico. Este libro, muy pequeñito, pero con una comprensión de las cosas impresionante. El primer capítulo se llama El espejo de la vida. Es cierto. Qué bueno. Entonces, algún día, es que ahora, bueno, ya tenemos ahí un poco pasado y no vamos a conseguir completar. Pero este es un tema muy bueno. Si no les importáis, podemos hacerlo en varios, en otros Tienes a un sábados. grupo muy inquieto. Sí. Y esto me encanta. Con muchas Y preguntas. esto me encanta, porque me hace también reflexionar. Aprendo todas las veces. ¿Queréis que yo lea? Sí. Es un poco difícil de comprenderlo, pero os invito después a leerlo con calma, ¿vale? Pero para que yo lo comprendiera tardó mucho. Y hasta que creo que hoy todavía no comprendo. Pues no lo resumes. Vamos a leerlo. El espejo de la vida. La mente, en todas partes, el espejo de la vida. Se yergue desde la tierra en dirección a Dios, bajo la égida del Cristo, como un diamante en bruto arrancado del seno oscuro del suelo, al que el lapidador transporta hacia la magnificencia de la luz. Ya os dije que es difícil, solo ese parágrafo ya, pero vamos a ver. En los seres primitivos aparece debajo de la ganga del instinto. Surgen las almas humanas en medio de las ilusiones que acosan a la inteligencia, para mostrarse en los espíritus perfeccionados como un brillante precioso que retrata la gloria divina. Cuando desde nuestra posición espiritual, confinados como nos hallamos entre la animalidad y lo angelical, nos dedicamos al estudio de la mente, tendemos a considerarla el campo de nuestra conciencia despierta, dentro de la faja evolutiva en la cual el conocimiento adquirido nos permite desenvolvernos. Definirla como el espejo de la vida equivale a admitir que el corazón es su rostro y el cerebro el centro de sus ondas, generador de la fuerza del pensamiento que a todo infunde acción, en un proceso que al mismo tiempo es creativo y transformador, que destruye y vuelve a construir para alcanzar como resultado el depuramiento, la sublimación. En los dominios del cosmos vibra por doquier la influencia recíproca. Mira, eso es importante. La influencia recíproca. El cambio de posición, igual que el renovarse, es obra de los principios generales de interdependencia y repercusión. Mira que, ¿comprendéis esto? El cambio de posición que hacemos a todo momento, igual que el renovarse, que estamos hablando aquí de renovarse en todos los aspectos, de renacer en nosotros mismos como personas, es obra de los principios generales de interdependencia y repercusión. ¿Qué significa eso? Todos dependemos de nosotros, entre nosotros mismos, ¿no? Y todo lo que hacemos repercute en nosotros y en los demás. El reflejo esboza la emotividad. La emotividad plasma la idea. La idea determina la actitud y la palabra y estas a su vez comandan las acciones. Aquí está hablando algo que también lo tenemos en coaching, que tenemos nuestras creencias generan valores y nuestros valores generan nuestras actitudes. Es más o menos esto. Los hilos que componen la trama de las causas donde nacen las circunstancias son una prolongación de tales manifestaciones, convertidas en válvulas obstructoras o en palancas liberadoras de la existencia. No hay ser humano que pueda transponer del improviso los límites de su mente, más allá del ámbito de trabajo donde se ejercita. Sin embargo, todos identificamos la existencia de un intercambio de reflejos entre unos y otros, dentro de la relativa capacidad de asimilación que hemos alcanzado. ¿Qué es el reflejo? Lo que queremos, nuestra propia voluntad. Entonces todos estamos combatiendo esos reflejos con los reflejos de los demás, es decir, todo está intercambiado. No hay ser humano ajeno al incesante movimiento de permuta.
Entonces, permuta es el cambio de cosas, ¿no? Estamos intercambiando cosas todo el tiempo. Respiramos en un mundo al cual dan forma las imágenes que proyectamos en las imágenes que recibimos. Respiramos en un mundo al cual dan forma las imágenes que proyectamos y las imágenes que recibimos. A ella se debe que nos estacionemos fascinados por elementos que provisoriamente nos esclavizan. Entonces podemos estabilizar y no crecer más y seguir nos gustando, ¿no?, lo que pasa con nosotros o evolucionar. Y también por medio de ellas incorporamos el influjo renovador de las potencias que nos inducen al perfeccionamiento y al progreso. Es decir, la vida y todo lo que pasamos nos impulsiona a todo momento a progreso. El reflejo mental tiene su residencia en los cimientos de la vida. Las criaturas se reflejan recíprocamente en la creación y la creación a su vez refleja los objetivos del Creador. Es un texto bastante complejo, ¿no?, bastante denso, que hay que leerlo. Yo creo que debe de ser la 20ª vez que estoy leyendo y todavía no lo comprendo por completo. Y releer Y releer y hablar con él. Como decía un amigo mío, habla con el papel. Habla con el papel. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a los pasos ahora. Antes de ir a los pasos, vamos a terminar de leer porque no es mucho, ¿vale? Y así continuamos de intensidad abajo la próxima reunión. Las buenas acciones pueden disminuir o incluso poner término a las consecuencias de los actos malos. Es lo que hablamos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que yo he aprendido, enseñado y comprobado que he aprendido lo que tenía que aprender, he internalizado lo que tenía que internalizar, es decir, no necesito más sufrir. Dios no quiere que suframos, Dios quiere que aprendamos. Ese es el punto. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7, versículo 47. Aquí entonces Jesús ya estaba diciendo, ¿no?, que los pecados son perdonados porque amó mucho, ¿no? Entonces cuando amamos y aprendemos a amar verdaderamente, ahí tenemos nuestros pecados perdonados. Cuando hacemos el bien hacia el prójimo, cuando ejercitamos el amor a través de la caridad, no solo la caridad moral, la material, pero también la moral de perdonar, de amar, que aquí está hablando de una caridad moral, la de perdonar, ¿no? Mas aquí, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, porque todavía no ama, no consigue comprender al otro, ignorante del bien, por eso nos hace daño, y quiero que sufra, poco amo, y poco será perdonado. ¿Por qué? No es que no será perdonado, en aquel entonces se hablaba así, pero tendrá todavía que pasar por las experiencias expiatorias y probatorias necesarias para que genere la conciencia y que genere el amor dentro de sí mismo para que produzca el bien. De eso se trata. El amor cubre la multitud de los pecados. Pedro 4, versículo 8. Porque cuando yo amo verdaderamente, yo quiero ver el otro bien, independiente si es malo o si es bueno. Yo quiero ver el otro bien. Yo comprendo. ¿Cómo es difícil eso, madre? Pues por eso Wow. estamos aquí, ¿no? Sí. Wow. Por eso estamos aquí. Querer ver bien a quien es bueno es muy fácil ahora. Querer lo mismo para quien nos hace daño o hace daño a Claro. otros. Uf. Eso dice Divaldo en su película, ¿no? Que vais a ver hoy, ¿no? Sí, La vamos, película. vamos. Muy bien. Que dice que es fácil amar el bonito, el Claro. agradable, difícil de amar al que necesita, porque el que es malo, vamos a decir así, nos necesita. Si ya tenemos la claridad que tenemos y la posibilidad de producir el bien, tenemos que ayudar a esos hermanos, ¿no? No, muchas veces nos hacen daño, entonces alejar un poco para que nos hagan tanto daño es posible, es lícito. Es lícito, pero no alejar tanto que no seamos capaces de ayudar cuando necesite. ¿Sabes, Rodrigo? Yo tenía un jefe en Brasil que era una persona que no amaba a nadie, solo a sus hijos. No amaba, no respetaba a su mujer ni nada, ¿sabes? Y siempre decía, alguien había dicho una vez, por lo menos ama a sus hijos. Amar a los hijos es lo más fácil que hay. Primero, porque
son nuestros hijos. Segundo, porque hay un componente de ego también. También. Es una parte de nosotros. Hay un componente, o sea, es muy fácil amar a un hijo, no es difícil. Y entonces, ¿sabes? Eso siempre pienso que qué complicado, qué triste es la vida de una persona así que no ama a nadie más que a sí mismo y a sus hijos. Esto está muy, muy lejos de la necesidad. O sea, que ¿cómo va a amar una persona así va a amar a alguien que le hace daño? Nunca. Por lo menos en esta encarnación, no. ¿Sabes? Qué triste, qué pena, porque para nosotros que amamos mucha gente, es difícil amar a alguien que es malo. Imagínate a una persona así que no sabe sentir amor a nadie. Pues fíjate qué situación interesante esta, ¿no? Y él va a tener lo que necesita, las experiencias que necesita para ejercitar esto, es natural. Y como así una persona muchas veces que es intolerante a muchas cosas, pero un padre que es intolerante a la homosexualidad, acaba muchas veces por tener un hijo homosexual para enseñar cómo debemos ejercitar el amor y no tener perjuicio de las cosas. Pero las cosas se encadenan de una forma tan justa y tan perfecta que es algo impresionante. Por eso tenemos que tener mucha fe y confiar en Dios, que todo lo que pasa tiene un propósito útil y es para nuestro bien, ¿no? Y esperanza de que, ¿por qué la esperanza es tan importante? Fe, esperanza y caridad, que son las tres cosas que Pablo nos trajo, ¿no? Las tres virtudes más importantes del hombre son fe, esperanza y caridad. La fe por confiar en Dios y saber que todo tiene un propósito útil y todo está en las manos de un ser supremo y perfecto y que no ocurrirá nada que no sea por amor a nosotros y que no sea para nuestro bien. Esperanza de saber, mira, todo pasa. Todo pasa. Yo puedo pasar por cualquier cosa que estoy pasando ahora, pero va a llegar un día, si yo soy y me pongo resignado, sé que no te gusta esa palabra, Trini, pero en el sentido de aceptación, resignación, de entendimiento. Hay un capítulo que habla de la resignación en el Evangelio y vas a darte cuenta de que no es el significado que estás pensando. Sí, es complejo, es otra cosa. Sí. Entonces, cuando lo tenemos todo lo necesario para pasar por esta vida sacando el mejor provecho. Yo confío, yo espero y yo trabajo. Resignación es eso, es aceptación pero con movimiento, con acción. Con movimiento. No es solo resigno de conformarse, no es ese sentido que es en el espiritismo. El problema viene de dónde viene esa palabra y el sentido que se le ha dado toda la vida. Entonces, cuando ya tienen su propia energía, unas personas lo ven de una manera, yo lo veo de otra. Y yo he tratado de entender que la resignación es lo mismo que aceptación, entre comillas, y no lo digo así, y es que interiormente lo siento. Para mí la resignación es una frustración en oculto y es una aparente aceptación, pero hablo de para mí, no tiene que ser para todo el mundo igual. Claro. ¿Por qué? Porque esa, en el catolicismo está muy marcada la resignación y como puni. Es como el término también indulgencia. En el catolicismo y en la RAE está puesto de una manera y en el espiritismo va mucho más allá. Claro. La palabra resignación pasa exactamente lo mismo, en el sentido etimológico y en el sentido católico es otra cosa, se queda hasta ahí. Pero en el espiritismo va más allá, del catolicismo. Al venir del catolicismo tengo ese sentimiento, con lo cual no me gusta esa palabra y no la siento que me libere. Entonces yo sí he sentido que he estado muchos años resignada. Pero utiliza la que te ayuda. Si tú prefieres. Yo a mí, claro, la aceptación. Utiliza porque lo importante no es la palabra en sí. No, pero es la energía que para ti tiene esa palabra. Claro. Eso no se puede tampoco cambiar. No. ¿Sabes? O sea, cuesta trabajo. Entonces, igual que humilde, una persona humilde se interpreta. Una persona humilde la interpretan como una persona pobre y no tiene nada que ver. O sea, yo entro ahora al espiritismo y veo la amplitud de la palabra humildad y digo, pero qué equivocados hemos estado, ¿no? Que es un barrio humilde, un barrio pobre. No tiene nada que ver. Puede ser un pobre con mucho orgullo o un rico con mucha humildad. Total, es un uso equivocado de la palabra. Sí. Pues lo mismo con resignación y la he visto, la he sentido y yo para mí
No, a mí no me vibra. Dale es que una lo oportunidad siento. cuando leas esa parte en el Ahora Evangelio. hasta yo estoy No, curiosa. si yo se la doy, Sí. pero todavía no siento esa... Es que es aceptación con acción. Por eso a mí también me parece que la palabra aceptación, como tú dices, se queda hasta un punto. No, Porque resignación no, es no. más amplia toda. Actúo en consecuencia a ello y pongo acción. Voy hacia adelante. Es una palabra dinámica. Claro. He intentado, No es una palabra te de prometo que he Pues intentado sí. cambiarlo, pero no puedo. O sea, para mí resignación es, me aguanto Date tiempo, en tú lo que tranquila. hay. No, es que no, quiero decir, darme tiempo. O sea, No, date como tiempo en es el una- sentido de que conforme vas viviendo más el espiritismo, vas a ir sintiendo cosas, No lo o sea, sé, vas no a lo dejar sé. que fluyan cosas y entonces vas a... No te fuerces. no, si me, te viene bien pero esa es una palabra, me parece claro, pero es fantástico, una palabra, pero- no le doy sí. más. Quiero decir, no hago un trabajo por tratar de cambiar. Yo No, entiendo ni lo cómo me he hagas, sentido con la palabra resignación Sí. y lo he vivido, y yo entender, o sea, en el punto en el que estoy de hoy, para mí es aceptación y es sentirme muy libre. Ujú. Y para mí la resignación es, me toca, mejor voy, me aguanto porque es lo que hay, no lo puedo cambiar. Eso me conlleva a mí a sentir resignación. Y yo ya de ahí he salido. Entonces ahora sí siento una aceptación y eso sí me da libertad. Entonces, trabajar en cambiar sentido de la palabra, No lo prefiero hagas. trabajar en No, ser no, más no. humilde, Pero en date la quitar el oportunidad de orgullo. conocer cómo la mira el espiritismo. O sea, no te Llegará.